Bueno, queridos patitos, vamos con esta historia respecto de los menores de 12 años, para su gratuidad. Es una historia que conecta con elementos que hemos hablado en el canal respecto de esa política, respecto de ofertar durante estos dos últimos años una rebaja del 50% o también la supuesta gratuidad para todo el mundo, pero con limitantes. Limitantes que resulta curioso porque podían haber establecido respecto de lo que podemos tener con la PARIC o con Mugi o con BAT en los territorios forales de la Comunidad Autónoma Vasca, con cada uno su propia tarjeta de transporte unificado, podían haber establecido una tarjeta, como existen dos, una para el TUS en Santander y otra para el transporte en Cantabria, eh, respecto de establecer la idea de que tú con esa tarjeta no necesitas nada más que ir pasándola por la canceladora y el saldo seguiría siendo cero. Es decir, simplificar. Simplificar el ámbito administrativo y el ámbito de la población. ¿Cómo sí se va a hacer con esta política? Porque no se va a tener la idea de, vale, usted me adelanta un pago por esa gente de menos de 12 años que antes no estaba cubierta. Y luego, cuando se verifique que ha cumplido determinados criterios, entonces se le reembolsará esa fianza que tenía previamente establecida. Que es un elemento que debería de valorarse, porque si uno quiere fomentar realmente el transporte público, eh, debe hacerlo de una manera ordenada, y como se hizo, por ejemplo, en Alemania, respecto de esa tarifa plana con 9 euros, cogías una tarjeta, pagabas 9 euros por esa tarjeta, y podías viajar por todos los transportes del país, de Alemania. Luego se ha hecho algo parecido, pero ya con un pago de un poquito más, con 38 euros, eh, y esto, pues, podía traspasarse. Pero política parece que establece, no solamente en Álava, y no solamente con el tema de los buses, pero también en otros lugares. Pero vamos con este ámbito que se comentó respecto de los buses forales de Álava, que serán gratis para los menores de 12 años desde este 1 de enero próximo. El proyecto presupuestario de la Diputación incrementa un 35% la financiación de Álava Bus para incorporar esta medida, mantener el sistema de descuento progresivo y consolidar las mejoras introducidas en las líneas. Es un elemento importante. Como ya comentamos en el directo enfrente del Parlamento de Cantabria respecto de si el año pasado se iba a mantener o no el descuento, en Vizcaya Unai Rementería, diputado general anterior a Elizabeth Echanove, la actual, ya comentó en su momento que había ya un descuento interiorizado respecto del pago formal de lo que podía ser un pago puro por el servicio, tal y como lo podría establecer el mercado en caso de una provisión del bien por el privado. Lo mismo que un concejal de deportes de Vizcaya me dijo que mirara a ver cuántas piscinas olímpicas hay en el ámbito privado y que el precio real y auténtico para el servicio de un día de uso y disfrute de la piscina olímpica de su servicio municipal de deportes no era ni de lejos 4 euros, que era el billete de entrada ocasional, sino era mucho más, en caso de provisión por parte de un privado. Por tanto, encubierto y base a presupuestos, ya hay provisión de financiación de estos servicios. Otra cosa es que la gente piense que debería de ser menos el precio, pero eso incrementa la presión respecto de la partida presupuestaria, y esta partida presupuestaria se paga, sí, con impuestos. Con lo cual, estás socializando el pago respecto de este servicio o cualquier otro, sea una piscina municipal, sea el transporte público, siempre que haya una presunción previa. La presunción de utilización de todos, o que no importe que quien no utilice ese servicio no le importe pagar la parte alícuota respecto de lo que le corresponda
pagar para que el resto pueda tenerlo o bien disminuido, cosa que ha sucedido históricamente con el precio del transporte, o bien directamente gratuito. Y ahí entran las arbitrariedades, cuando no es gratuito de manera universal. Entran las arbitrariedades porque puedes poner, bueno, menores de 3 años. ¿Pero por qué menores de 3 y no de 6? O de 12, como es el caso actual. ¿Por qué no directamente menores de 18 en base al asunto de la mayoría de edad? O ya que estamos, ¿qué aportamos? Eh, igualmente, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18. Pero eso remitiría ciertamente a complejizar el sistema y hacerlo más burocrático y con necesidad de controles y verificaciones y tarjetas distintas. Y la idea en principio es la de simplificar, a pesar de que cierto ámbito funcionarial para su autosostenimiento requiera ciertamente cierta complejidad para justificar la permanencia de personal cualificado para tramitar esa complejidad de transporte. Los autobuses forales de Álava, tanto las líneas de Álava Bus, resulta curioso porque esto de Álava Bus tenemos, bueno, como transporte comarcal, serán gratuitos a partir del 1 de enero de 2025 para las personas viajeras de menos de 12 años. En ese mismo inicio de mes de noviembre, veíamos que los pasajeros de las líneas interurbanas de autobús en Álava crecía hasta un 15% hasta septiembre. Autobuses de servicio foral han sumado en 3 primeros trimestres del año 1,6 millones de usos. Las líneas de las concesiones de Álava Central han incrementado su número de pasajeros un 30% gracias a la incorporación del tramo Agurain-Gasteiz y viceversa. La demanda del transporte comarcal ha crecido un 33% hasta superar los 69.000 viajeros. Ahí teníamos, ciertamente, el hecho de que es una evidencia, el transporte público entre Gasteiz y las comarcas de territorio cada vez presenta mejores registros de usuarios que trasladan su confianza en las posibilidades de movilidad que facilitan los autobuses interurbanos. De hecho, según ha podido corroborar Diario de Noticias de Álava, las líneas de Álava Bus, el servicio foral ha tenido entre los meses de enero y septiembre de 2024 un total de 1.689.017 usuarios, lo que representa un 15% más que en el mismo periodo de 2023. El dato es histórico y apunta a la evolución positiva que está experimentando un servicio que el pasado año ya batió el récord histórico de viajeros con cerca de 2 millones de billetes en el global del año. Por ello, todo hace indicar que en 2024 concluirá con nuevo tope de usuarios en los diferentes itinerarios de transporte interprovincial al concluir el mes de diciembre. Según los datos que obran en poder del Departamento Foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, a los que ha tenido acceso el rotativo citado, las 20 líneas de Álava Bus están registrando a lo largo del ejercicio del 2024 un incremento significativo de la demanda. Tanto las subvencionadas, que conectan Gasteiz con las distintas comarcas alavesas, como las líneas de largo recorrido Bilbao-Logroño, Bilbao-Pamplona, gestionadas también desde la Diputación alavesa por ser el territorio por el que discurren en mayor proporción, aunque se observan algunas diferencias según concesiones. Ciertamente, el tema de la gratuidad, a partir del 1 de enero, para las personas viajeras de menos de 12 años, se confirmó por el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, John Nogales, quien anunció el incremento del 35% de la financiación de la red foral para incorporar esta medida en el plazo de poco más de un mes y mantener también el sistema de descuento progresivo por uso en vigor desde hace ya un año. No por inesperado, el anuncio de Nogales es relevante, pues va acompañado de una partida de 7 millones de euros en el proyecto de cuentas forales para el próximo ejercicio, que ayudará también a consolidar las mejoras introducidas a lo largo de este año en las distintas líneas de Álava Bus. En cuanto al sistema de descuento progresivo, este seguirá vinculado con el uso de la tarjeta BAT de Álava, Mugi es en Guipúzcoa, Barik en Vizcaya, BAT personalizada. Y funcionará con los siguientes tramos, tal y como ha detallado Nogales. Un 40% entre 1 y 20 viajes al mes. 48% entre 21 y 50. Y 56% para más de 21 viajes mensuales. Aquí tenemos un elemento problemático. Y es el hecho de la relación respecto de los usuarios
de la tarjeta, personalizada o no personalizada. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta que es personalizada, pero no viene mi careto en la propia tarjeta. Por lo tanto, está a mi nombre, pero no es una tarjeta que tenga el registro completo. Con lo cual estamos en un lugar intermedio. Y también está el hecho de la rémora, que puede tener su importancia y su vinculabilidad también en el presente respecto de el pase para un mes, el pase para 6 meses, el pase para trimestre, con tarifa plana, que establece la idea de que esos viajeros tienen el descuento, pero se le establece, como pasaba con el ámbito de Renfe, el descuento con primero un elemento de fianza a la hora de coger ese servicio. Si no llegaban a determinados ámbitos de número de viajes, entonces la fianza se la quedaban. Y luego tenías la dificultad respecto de la devolución de la fianza. Si tú eras alguien que de común podrías utilizar el coche, no es mi caso, no tengo ni siquiera el carnet de conducir, pero digamos que la idea de intentar seguir sacando, porque la idea habitual de los sistemas de transporte público es la de sacar coches de la carretera. Y esto funcionó muy bien, por ejemplo, con Bizkaibus en Vizcaya, con el tema del sistema de metro, el sistema de tranvía, precisamente para estudiantes, por ejemplo, con esa posible interoperabilidad respecto de el tranvía, que puedes, por ejemplo, ¿quieres ir a la Universidad de Deusto? Hombre, puedes bajarte en la estación de Deusto directamente y ir andando desde la estación de metro en dirección hacia la propia universidad, o coger el camino inverso y bajarte en la zona de Casco Viejo y coger todo el campo volantín en dirección hacia la universidad. Pero también puedes bajarte en San Mamés, sea cual sea tu punto de origen y destino. También puedes hacerlo en Abando. Abando o San Mamés, da igual. Y en cualquiera de los dos lados subirte en el tranvía que te deja justamente enfrente de la pasarela Pedro Arrupe, que te deja justamente en la entrada misma de la universidad. Por tanto, la interoperabilidad respecto, por ejemplo, también no incorporado el tema del autobús, puede hacer que se acerque precisamente a la Universidad de Deusto o a la Universidad del País Vasco. Había esa idea todavía no ejecutada del tranvía que iba a subir conectando con el metro precisamente en la estación de Leioa, con el aparcamiento disuasorio que ya existe, respecto de subir en dirección hacia la Universidad del País Vasco. Este proyecto no se ha hecho, que iba a conectar también con enfrente con el metro en la margen izquierda a través de un puente de uso combinado sobre la ría, y que posiblemente no se haga, o si se hace va a tardar bastante, pero tenía sentido para acercarnos solamente con el autobús el tema de transporte para la universidad, para los jóvenes que puedan estar estudiando en ese ámbito. Es un elemento importante el tema de la conectividad. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues porque esa gente no es de menos de 12 años, salvo que sea Sheldon Cooper, tal vez. Y creo que él no estudió en la universidad con menos de 12 años. Por tanto, estos elementos de gente que pudiera tener la perspectiva, ya sea por elemento semilaboral o de ocio o de idea de que podrían tener la idea de acercarse a determinado lugar si el transporte fuera más accesible o gratuito, eh, podría hacer viable el hecho de generar más flujos de intercambio social, siempre que se facilitara este hecho, como por ejemplo ese descuento del 50% compartido por dos instituciones, como fue 30 y 20, en la limitante extra de estos 2 años del precio del transporte así en genérico, rebajando el precio que había antes de la pandemia al 50%. Eso puede haber favorecido una situación que ahora se verá, como he hecho en algunos vídeos,
compensado con un discurso que a partir del 1 de enero, cierto es, en Vizcaya sería a partir de mediados de febrero, por una situación distinta, respecto de la idea de que van a duplicar el precio del transporte. Y esta visión va a ser difícil de quitárselo a la gente de la cabeza. No será difícil que la gente entienda precisamente el hecho de que de un día para otro van a poner por dos el precio del transporte público, y que también a partir del 1 de enero van a poner gratis a la gente de menos de 12 años. Mucha gente va a tener una situación de egoísmo compartido respecto de este ámbito. Van a decir, oye, ¿por qué esto sí y nosotros no? ¿Y por qué se sigue manteniendo cierta idea de gratuidad siempre que uno tengas esa tarjeta personalizada y con foto? Las de los sin foto parece que son apestadas. Y el hecho de mantener ese esquema de cosas bastante burocrático respecto de fianza, y si no hay fianza, el tema de los viajes, verificar que has superado tantos elementos, cuando podría ser mucho más sencillo, más simplificado, más rápido este sistema respecto de ponerlo con lo más sencillo posible para todo tipo de gente. Pero no parece que la complejidad está siempre ahí, porque, bueno, pues falta esa renovación tecnológica. Porque sin dejar el ámbito de la movilidad, el proyecto de cuentas consigna en Álava, para 2025, 1,9 millones de euros más para la renovación tecnológica de Álava Bus y Transporte Comarcal. Mejoras que se implementarán en esa APP de la red foral o en su planificador de rutas para que sean más accesibles. Ente Foral destinará también 82.328 euros para continuar con los trabajos de redacción de los anteproyectos. Se recaudan impuestos precisamente para estas políticas públicas. Redacción de anteproyectos y proyectos y pliegos de las nuevas concesiones y 380.000 euros para realizar distintas acciones contempladas en el segundo Plan de Movilidad Sostenible de Álava. El proyecto presupuestario incluye, además, como novedad, una nueva partida de 200.000 euros destinada a habilitar medidas y refuerzos extraordinarios en el servicio de transporte público para, entre otras cosas, mejorar la conexión entre Ayaraldea y el Hospital de Caldacao. Es importante porque esto revela la necesidad de la interoperabilidad, superando también el marco de las diputaciones territoriales y el hecho de la compartición, debido a que la zona Ayaraldea tiene mayor relación en el ámbito sanitario con la zona del Gran Bilbao, por ejemplo, con el tema del hospital. Y esto me lleva ciertamente a un hecho interesante, como es el de la combinación. Una combinación que debería de ser gratuita. Bueno, por ejemplo, en Santander, si cambias de autobús dentro de una hora, me parece un poco cogido con pinzas, pero el concepto está bien. Respecto de si coges el 4 y luego el 24 y luego el 14 y luego el 5 y luego el 3 dentro de la misma hora, bueno, pues cobras solamente un billete. Esa situación debería de ser igual, teniendo en cuenta el uso de estas tarjetas PAD, Mugi y Baric respecto de transportes públicos, pongamos dentro del mismo día o dentro de las de 3 horas, por poner una cifra, que cuenten como un billete. Utilices en metro, tranvía, autobús, dentro de las 3 horas siguientes a la utilización del primer billete, que cualquier intercambio de transporte dentro del servicio público cuente como el billete original. Esto podría ser interesante. Lo mismo que todas las políticas que pueda entender, siempre con el principio básico que debería ser fundamental: sacar coches de la carretera. No la política respecto de lo que ya hemos comentado alguna vez en el canal, de que algunos de política populista de manera comunicacional diciendo que precisamente esta duplicación que va a venir parece ser
para el tema del precio del transporte. Algunos titulaban, va a volver a poner coches en la carretera. Veo complicado respecto del auténtico precio de lo que supone el transporte en coche respecto de la comparativa con el transporte público. Pero si la política es sacar gente de el coche y fomentar a la vez el transporte público, tendría que tenerse en cuenta la simplificación, la formulación simple, accesible de esta situación respecto al transporte público, y que con pocos pasos uno pueda ejercer el uso y disfrute de ese transporte público, y siendo claros y transparentes respecto del precio, siendo ordenados y no procediendo a facilitar a cierto público comparaciones que fomenten este egoísmo comparativo, y que evidentemente debería de hacer posible que la viabilidad de un transporte público ordenado público en tranvía, en autobuses. En Álava, pues está el tema del BEI, de manera circular en torno a la ciudad de Vitoria. Tenemos estas combinaciones interurbanas y está el tranvía dentro de la propia ciudad. Por tanto, hay conexiones que podrán comunicarse también con la próxima incorporación del Cercanías de Álava que está previsto respecto del pacto de transferencia de ferrocarriles al ámbito del País Vasco. Por tanto, ahí está el intríngulis. Hacerlo más fácil, más eficiente, más claro, más cercano y más transparente. Y a la vez que se vea por la ciudadanía que es barato, que es competitivo, que es viable ir a cualquier lugar a través de transporte público. Esa sería la idea. Evidentemente luego tenemos vías ciclistas o la propia situación respecto de carreteras, que es importante, pero evidentemente el tema del transporte público es lo que nos compete respecto de lo que estamos comentando ahora mismo, y por eso resulta importante hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera ordenada, sin dejar ningún tipo de fisura para que pueda ser objeto de polémica y que suponga poner las cosas en claro, cosa que no sucedió hace un año, echando las pelotas de un lado a otro y al final la gente no sabiendo a qué atenerse. Por eso resultaría interesante hacer las cosas bien, ordenadas y con servicio común hacia el público. Y para eso está el transporte público. Para servir de accesibilidad, para servir de conexión y para servir de utilización del bien público, pero explicando que tiene afectación en los presupuestos. Y luego que la gente sea capaz de hacer su propia lectura de lo que supone. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.